La joven trabajaba como enfermera y, para poder mantenerse, hacía turnos adicionales en un asilo de ancianos. Le asignaron a un anciano del que todos los demás se rehusaban a cuidar. Cuando accidentalmente derribó su mesita de noche, se quedó paralizada al ver caer una fotografía de una mujer. El viento aullaba tras la ventana como un perro callejero, lanzando puñados de fina lluvia otoñal contra el cristal. Verónica se estremeció y se envolvió más en su raída manta. En la habitación del internado hacía frío y humedad, la calefacción aún no la habían encendido, aunque ya era mediados de octubre. Se reprochó, una vez más, no haber comprado un calefactor el mes pasado, cuando recibió un pequeño bono. Pero el dinero se había ido en libros de farmacología imprescindibles para su tercer año de medicina. Verónica alcanzó su taza de té frío y miró su desgastada billetera, que yacía en el borde de la mesa. La beca se había terminado hacía una semana y aún faltaban 10 días para el próximo pago en la clínica donde trabajaba medio turno. Solo quedaban 2 billetes arrugados, apenas suficientes para el transporte de ida y vuelta al trabajo. Siempre igual, Santana, murmuró para sí. A veces sobra, a veces falta. De la habitación contigua llegaban risas y música. Allí vivían 2 compañeras de económicas que constantemente organizaban reuniones con sus amigos. Verónica también recibía invitaciones, pero casi siempre las rechazaba, no tenía ni tiempo ni dinero para esos encuentros, y, además, nunca había sido muy sociable. El hábito del orfanato de mantenerse al margen estaba profundamente arraigado. Suspiró y volvió a sus apuntes. Mañana tenía una prueba y aún no había repasado ni la mitad del material. Los ojos se le cerraban de cansancio. Ese día había tenido doble carga laboral por la ausencia de una enfermera enferma. Verónica aceptaba todos los turnos extra que le ofrecía la supervisora, nunca le sobraba el dinero. El teléfono vibró suavemente con un nuevo mensaje. Era Paulina, su vecina de habitación, con quien a veces estudiaba. Verónica, ¿quieres ir mañana después de clases al cine? Tengo 2 entradas, mi amiga se enfermó. Verónica miró el mensaje con pesar. Ir al cine era tentador, pero después de las clases tenía turno en la clínica y luego debía estudiar para el examen de cirugía. Lo siento, no puedo. Trabajo y estudio. Será otra vez. La respuesta llegó enseguida. Qué pena. Te estás agotando demasiado. Si cambias de opinión, avísame. Verónica dejó el teléfono y se frotó los ojos cansados. Paulina tenía razón, trabajaba demasiado para ser una estudiante, pero no tenía otra opción. La pensión del orfanato y la beca no alcanzaban para sobrevivir en la ciudad. Al día siguiente, tras su turno en la clínica, Verónica caminaba lentamente por el pasillo, soñando con llegar a su cama. Pasó frente al tablón de anuncios y, casi sin querer, echó un vistazo a los carteles. La mayoría llevaban allí meses, masajistas, tutores, venta de libros médicos usados. Solo un anuncio era nuevo, una hoja blanca brillante pegada encima de los demás. Residencia de ancianos, cuidado, busca enfermeras a medio turno. Buena paga, horario flexible. Verónica se detuvo. Buena paga sonaba tentador, y si el horario era realmente flexible, podría combinarlo con sus estudios y su trabajo en la clínica. Fotografiando el anuncio, se apresuró a salir. En la calle hacía un frío cortante que le quemaba los pulmones. Se abotonó su delgada chaqueta otoñal, no tenía dinero aún para una de invierno, otra razón más para buscar un segundo empleo. En casa, mientras preparaba un té barato, marcó el número del anuncio. Después de varios tonos, una voz femenina respondió. Residencia de ancianos, cuidado, departamento de personal, Teodora Suárez le atiende. Hola, soy Verónica Santana. Llamo por la vacante de enfermera a medio turno. La conversación fue breve y profesional. Teodora Suárez le hizo algunas preguntas sobre su formación y experiencia y al final la citó para una entrevista al día siguiente a las 3 de la tarde. ¿Tiene experiencia trabajando con personas mayores?
Preguntó al final. En la clínica suelo atender a muchos pacientes ancianos, respondió Verónica. Me llevo bien con ellos. Bien, lo veremos mañana. Hasta entonces, Verónica. Esa noche Verónica tardó en conciliar el sueño, imaginando cómo sería su nuevo horario si conseguía el empleo, clases por la mañana, clínica por la tarde, residencia los fines de semana. Sería duro, pero si el sueldo era bueno. La residencia de ancianos cuidado estaba ubicada en una antigua mansión de 3 pisos en las afueras de la ciudad. Alguna vez había sido un sanatorio, ahora era un establecimiento privado para ancianos cuyos familiares podían costear un cuidado digno. Verónica observó la fachada durante un momento antes de subir los amplios escalones de mármol. El jardín bien cuidado, los caminos limpios, los bancos impecables, todo hablaba de un lugar acomodado. Quizá el salario sería tan bueno como prometía el anuncio. Teodora Suárez resultó ser una mujer enérgica de unos 50 años, vestida con un traje formal y con un peinado prolijo tocado de canas. Rápidamente revisó los documentos de Verónica, le hizo un par de preguntas adicionales y, sonriendo inesperadamente, dijo: ¿Sabe? Me parece que encajaría bien aquí. Se la ve responsable, y eso es fundamental en nuestro trabajo. ¿Cuándo podría empezar? Podría empezar mañana mismo, respondió Verónica sin dudar. ¿Me podría explicar el horario? Le ofrecemos trabajo los fines de semana, jornada completa de 8 de la mañana a 8 de la noche, respondió Teodora Suárez, mencionando también el sueldo. Al escuchar la cifra, Verónica apenas pudo contener una exclamación de alegría. Ese monto por solo 2 días. Era casi igual a lo que ganaba en medio mes en la clínica. Sí, claro, acepto, asintió ella. Es una excelente oportunidad. Perfecto, dijo Teodora, entregándole una carpeta de papeles. Entonces formalizamos todo y la espero este sábado. Mientras tanto, la jefa de enfermeras, Natalia Santana, le hará un recorrido para presentarle el lugar y al equipo. Natalia Santana, una mujer mayor, corpulenta, de sonrisa cálida y ojos amables, le recordó a Verónica a la tía Esmeralda del orfanato, igualmente atenta y protectora. La condujo por los largos pasillos, mostrándole las habitaciones, los consultorios, el comedor, la biblioteca e incluso un pequeño invernadero. Aquí tenemos buenas condiciones para los residentes, explicaba. Muchos viven aquí durante años. Sus familiares los visitan, pero no tan seguido como quisiéramos. Para ellos, el personal es como una familia. ¿Cuántos residentes hay?, preguntó Verónica. Actualmente, 56. Cada piso tiene su propia enfermera y 2 auxiliares. Usted trabajará en el tercero, donde están los pacientes más complicados, digamos. ¿Complicados en qué sentido?, preguntó Verónica, alerta. Natalia suspiró. Algunos no quieren estar aquí y están resentidos con sus familias. Otros padecen demencia, lo que también presenta retos. Y luego se detuvo un momento, Miguel Petrovich Navarro. Es profesor de conservatorio, un hombre muy culto, pero con un carácter. ¿Qué tipo de carácter?, preguntó Verónica, preparándose para lo peor. Se niega a tomar su medicación, es grosero con el personal, no deja que nadie se le acerque. Muchos ya se han negado a atenderlo. La última enfermera duró solo un mes antes de pedir el traslado. Verónica asintió. No era ajena a pacientes difíciles, en la clínica había lidiado con casos peores. Lo manejaré, dijo en voz baja pero con determinación. Ojalá, sonrió Natalia. De verdad lo espero. El profesor Navarro es interesante, pero muy solitario. Su hijo vive en el extranjero y solo viene una vez al año. Tal vez usted logre acercarse a él. Tras el recorrido, Natalia acompañó a Verónica hasta la salida. Hasta el sábado, Verónica. Llegue a las 7:30, yo la recibiré. Mientras regresaba al internado,
Verónica reflexionaba sobre su nuevo trabajo. Con ese salario, en un mes podría comprarse un abrigo de invierno. Y si ahorraba, tal vez para Año Nuevo pudiera darse un pequeño regalo, un teléfono nuevo, porque el viejo ya no funcionaba bien. Ya en casa, preparando té, sintió una extraña inquietud. De todo lo que había visto en Cuidado, lo que más le había intrigado era el enigmático profesor Navarro. Sentía un impulso de descubrir su historia, de entender qué hombre se escondía tras la máscara de gruñón. Quizás porque ella misma nunca había tenido un abuelo. Ni siquiera recordaba a sus padres, en el orfanato solo le contaron que su madre murió en el parto y su padre, consumido por el dolor, falleció poco después. Sin fotos, cartas ni recuerdos, su pasado era un vacío. En el orfanato aprendió a no hacer preguntas ni esperar milagros. Creció siendo una niña silenciosa, aplicada y sin problemas, lo que la llevó naturalmente a estudiar enfermería. Luego ingresó al Instituto de Medicina con la esperanza de convertirse en médica. Estudiar y trabajar al mismo tiempo era duro, pero Verónica nunca se rindió. La soledad no la agobiaba, o eso se decía a sí misma. No tenía muchas amigas, ni novio, no había tiempo para relaciones, y además, ¿quién querría estar con una huérfana sin recursos? A veces, sin embargo, la invadía una tristeza tan intensa que deseaba aullar como ese viento de otoño. En esos momentos abrazaba a su viejo osito de peluche, el único vínculo con su pasado. Todo saldrá bien, le susurraba al oso, apretándolo contra su pecho, como cuando era niña. Siempre lo logramos, ¿verdad? El sábado llegó casi sin que se diera cuenta. Verónica despertó a las 6 de la mañana, aunque había puesto la alarma para las 6:30. Los nervios no la dejaban dormir. Se arregló con esmero, recogió su cabello en un moño impecable y partió rumbo a Cuidado. Natalia Santana la recibió puntualmente y la llevó al tercer piso, explicándole por el camino sus deberes, los horarios y las características de cada paciente. Aquí está el horario de medicación, los historiales médicos y el registro de cambios en los residentes, le mostró Natalia. Empezamos la ronda a las 9, después del desayuno. Primero se distribuyen los medicamentos, luego se toma la presión a quienes corresponde y después se realizan los procedimientos programados. Verónica escuchaba con atención, memorizando cada detalle. Finalmente, Natalia le entregó una carpeta delgada. Y esta es la historia clínica de Miguel Navarro. Te recomendaría empezar con él, se levanta temprano y no le gusta que lo visiten después de las 9. Dice que le interrumpen su rutina de trabajo. ¿Trabajo? Se sorprendió Verónica. Pero está jubilado. Está escribiendo sus memorias, sonrió Natalia. O al menos finge que escribe, nadie ha visto ni una sola página. Pero siempre tiene papeles, bolígrafos y notas esparcidas en su escritorio. No sé, tal vez realmente trabaja. En cualquier caso, intenta ganarte su confianza. Es una buena persona, solo que muy solitaria y amargada. Verónica asintió, tomó la carpeta y se dirigió a la habitación indicada. En su mente giraban cientos de preguntas: ¿quién era ese profesor? ¿Por qué era tan complicado? ¿Lograría ella encontrar la forma de acercarse a él? Tocó la puerta de la habitación 312 y al no obtener respuesta, entró con cuidado. Lo primero que llamó su atención fue la enorme cantidad de libros. Estaban por todas partes, en estantes, a lo largo de las paredes, sobre la mesilla de noche, en el amplio alféizar e incluso en el suelo junto a la cama había una pila de tomos gastados. El hombre sentado en el sillón junto a la ventana ni siquiera volvió la cabeza al oír la puerta. «Otra más», gruñó. «¿Cuántas van a mandarme? Ya dije que quiero estar en paz». Verónica respiró hondo para ordenar sus pensamientos. Por alguna razón, deseaba causar una buena impresión en aquel anciano gruñón. «Buenos días, señor Navarro», dijo con calma. «Me llamo Verónica, soy su nueva enfermera». Miguel se giró lentamente en su sillón. Un hombre alto y delgado,
de rasgos marcados y ojos azules penetrantes, la observó detenidamente. Por un instante, algo parecido a la sorpresa brilló en su mirada, pero enseguida frunció el ceño. ¿Otra practicante?, masculló. ¿Cuántas más van a mandarme? Ya le dije bien claro a Natalia Santana que no quiero ver a nadie. No soy practicante, respondió Verónica serenamente, sacando unas pastillas del bolsillo de su bata. Soy enfermera titulada y estudiante de tercer año de medicina. Y ahora es momento de tomar su medicación. El anciano bufó. No voy a tomar ese veneno, solo me arruinaría el estómago. He vivido 90 años sin esas porquerías y seguiré viviendo. 83, lo corrigió Verónica, mirando el historial médico. Y si quiere llegar a los 90, debería tomar los medicamentos que el médico le ha prescrito. Son para la presión, ¿sabe? Miguel la miró con desagrado. Muy lista, ¿no? ¿Les enseñan en su escuela a ser insolentes con los viejos? Verónica no cayó en la provocación. Vertió agua en un vaso y lo colocó sobre la mesa junto a las pastillas. Se las dejo aquí. Si decide tomarlas, me alegraré. Si no, es su elección, hizo una pausa, mirando alrededor. Tiene una biblioteca muy interesante. Veo que hay muchos libros de música. Algo en su tono hizo que el anciano levantara la cabeza. ¿Sabes algo de música?, preguntó con desconfianza. No demasiado, confesó Verónica. En el orfanato había un viejo piano, pero nadie sabía tocar bien. A veces venía una maestra de música de la escuela vecina y nos enseñaba melodías sencillas. No había planeado hablar del orfanato, simplemente se le escapó. Pero notó cómo la mirada del anciano cambiaba, volviéndose más atenta. ¿Un orfanato, eh?, murmuró. ¿Y qué tocabas en ese piano? Verónica sonrió, recordando. El inicio de Para Elisa de Beethoven, la marcha del perro y una nana que no recuerdo de quién era. Nada del otro mundo, claro. Miguel resopló, pero sin la acritud anterior. Eso no es gran cosa. ¿Y conoces a Chopin? Solo de nombre, admitió Verónica. Sé de los nocturnos, los poloneses. Los he escuchado de pasada. El profesor negó con la cabeza. Ignorancia. ¿Y eso que estudias medicina? Una persona culta debe saber de arte. Entonces enséñeme, propuso Verónica, sorprendida por su propio atrevimiento. Usted tiene tiempo, y yo vengo todos los fines de semana. Podría aprovechar para ilustrar a una enfermera ignorante. Miguel alzó las cejas, sorprendido, y luego esbozó una sonrisa torcida. Eres atrevida, veo. Solo práctica, replicó Verónica. Entonces, ¿qué hay de las pastillas? ¿Las tomará? El anciano miró las pastillas, luego a Verónica, como sopesando algo, y finalmente suspiró, extendiendo la mano hacia el vaso. Dame tu veneno. Pero solo porque me intrigaste con tu ignorancia musical. Hay que salvar a la juventud de la decadencia cultural. Verónica asintió en silencio, escondiendo una sonrisa. Una pequeña victoria. Al día siguiente, al entrar en la habitación de Miguel, lo encontró no en su sillón, sino sentado ante un pequeño escritorio. Tenía frente a él cuadernos de música abiertos y hojas manuscritas. Buenos días, saludó Verónica. ¿Durmió bien? Más o menos, gruñó el anciano sin apartar la vista de sus papeles. Ya tomé las medicinas que dejaste en la mesita. ¿Puedes irte? No puedo, replicó ella. Tengo que medirle la presión y la temperatura. Es el protocolo. Miguel apartó los papeles con fastidio. Está bien, haz tus procedimientos. Pero rápido, ¿no ves que estoy trabajando? Verónica colocó con destreza el brazalete del tensiómetro alrededor de su brazo. ¿Está escribiendo sus memorias?, preguntó mientras inflaba el manguito. ¿Quién te dijo eso? Natalia Santana. ¿Son sobre música?
El anciano soltó un bufido. ¿Sobre qué más? Dediqué toda mi vida a la música, ahora quiero dejar algo después de mí. Aunque, ¿quién lo necesitará? Es un gran interrogante. ¿Y por qué no habría de interesar? Preguntó Verónica, sorprendida, mientras anotaba las cifras del tensiómetro. Su presión está normal. Sobre las memorias, yo las leería. Deben ser fascinantes. ¿Tú? El profesor la miró con escepticismo. Pero si no sabes nada de música. Por eso mismo, para llenar el vacío, sonrió Verónica. Además, me interesan las historias de vida. Y apuesto a que la suya es muy rica. Miguel la miró entrecerrando los ojos. ¿Eres lista, niña? ¿Vienes a alimentar el ego de un viejo? Verónica se quedó un momento sin saber qué responder. No, de verdad. Está bien, gruñó él, agitando la mano. Anda, ve a trabajar. Seguro que tienes otros pacientes. La siguiente semana, Verónica le llevó un pequeño regalo, un libro de poemas de Boris Pasternak. ¿Para qué? Se sorprendió el profesor. Ya tengo a Pasternak. Este es especial, explicó Verónica. Tiene poemas sobre música. Lo encontré ayer en una librería de viejo y me acordé de usted. Miguel tomó el libro con cuidado, hojeó sus páginas, encontró el marcador que Verónica había dejado y leyó un fragmento en voz alta. Luego levantó la vista hacia ella. ¿Y qué te parecen estos versos? Creo que transmiten la fuerza de la música, dijo Verónica con cautela. Cuando las notas escritas cobran vida al ser interpretadas. El profesor alzó las cejas, sorprendido. No eres tan simple como pareces. Siéntate. Señaló una silla junto a su escritorio. Verónica obedeció, aunque tenía que atender a otros pacientes. ¿Sabes qué es lo más importante en la música? Preguntó Miguel, mirando más allá de ella. No la técnica, ni el conocimiento de las notas, ni siquiera el talento. Lo más importante es sentir. Se levantó, fue hasta una pequeña estantería y sacó un viejo reproductor de casetes. Buscó entre las cintas, eligió una y la puso. La habitación se llenó con los suaves sonidos de un piano, delicados y etéreos, como gotas de lluvia en un cristal. Chopin. Nocturno en mi bemol mayor, explicó Miguel. ¿Qué sientes? Verónica cerró los ojos, escuchando atentamente. Tristeza, dijo. Pero no desesperada. Más bien una melancolía luminosa, como cuando recuerdas algo hermoso que ya no volverá. Abrió los ojos y se encontró con la mirada atenta del profesor. Esta vez, no había rastro de hostilidad en sus ojos. Nada mal para empezar, asintió él. La próxima vez escucharemos otra cosa. Anda, ve, que tienes trabajo. Así comenzaron sus peculiares lecciones de música. Cada sábado y domingo, después de terminar los procedimientos médicos, Verónica se quedaba con Miguel Navarro durante media hora o una hora, y juntos escuchaban a distintos compositores. El profesor hablaba sobre épocas, estilos, compartía historias de su vida en el conservatorio. Poco a poco, comenzó a ablandarse. Ya no había problemas con la medicación, tomaba puntualmente todo lo que el médico le recetaba. También empezó a alimentarse mejor, cuando antes había que casi rogarle que comiera. Algunos de tus colegas creen que estoy perdiendo la cabeza, dijo una vez Miguel. Pero en realidad solo estoy cansado de conversaciones sin sentido. ¿Para qué perder el tiempo en banalidades cuando todavía queda tanto por hacer? ¿Qué tipo de trabajo? Preguntó Verónica mientras cambiaba el vendaje en su brazo, donde recientemente le habían aplicado una inyección. Memorias, niña, memorias. No solo escribo sobre mí, estoy tratando de preservar la historia de nuestra escuela de música. Muchos ya no están vivos, pero yo los recuerdo, su voz tembló. Recuerdo todo, a las personas, la música, aquella época.
Un domingo, Miguel recibió a Verónica con una inusual vivacidad. «Siéntate», le indicó señalando una silla. Estaba pensando. Nunca me contaste realmente sobre ti. ¿Cómo fue que una huérfana logró ingresar a la Universidad de Medicina? No es algo fácil. Verónica se sorprendió por su interés, pero respondió. Estudié muy bien en la escuela del orfanato, obtuve medalla de oro. Luego entré a estudiar enfermería con beca completa, me gradué con honores y de inmediato accedí al Instituto de Medicina. Ahora estoy en tercer año. Miguel la observaba con atención, como buscando algo en su rostro. ¿Y cuál es tu apellido? Santana. Algo destelló en los ojos del anciano, una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Sabes el nombre de tu madre? Verónica negó con la cabeza. No. Nunca me contaron mucho. Ni siquiera sé dónde está enterrada, guardó silencio, luego preguntó. ¿Por qué quieres saberlo? Miguel Navarro pareció despertar de su ensimismamiento. Por nada, dijo con un tono deliberadamente indiferente. De formación profesional, interesarme por las personas, cambió de tema bruscamente. Bueno, ¿escuchamos hoy a Rachmaninoff? Te lo prometí la vez pasada. Desde ese día, Miguel empezó a preguntar más a menudo sobre la vida de Verónica. Le interesaba todo, dónde estaba ubicado el orfanato, qué materias le gustaban en la escuela, si alguna vez había asistido a un teatro musical. A veces la miraba largamente con una expresión extraña, y un día Verónica notó cómo sacaba una fotografía de un cajón para compararla discretamente con su rostro. ¿Pasa algo?, preguntó ella. No, todo está bien, respondió él en voz baja, guardando la foto. Es curioso, eso es todo. Durante el primer mes en cuidado, Verónica visitaba a Miguel Navarro solo los fines de semana, según el horario. Pero poco a poco empezó a pasar por su habitación también entre semana, si estaba cerca después de clases o de su turno en la clínica. A ella misma le parecía extraño ese deseo de ver al anciano gruñón, pero se decía que era simple responsabilidad profesional. «Trabajas demasiado», comentó Miguel un miércoles por la tarde, al verla llegar agotada. ¿Por qué te exiges tanto? Necesito el dinero, respondió Verónica simplemente. Hay que vivir de algo. No le contó que estaba ahorrando para comprarse un abrigo de invierno y un nuevo teléfono. Eso le parecía insignificante comparado con su vida llena de música y arte. ¿Y para tu vida personal? ¿Te queda tiempo?, preguntó de pronto. Verónica se encogió de hombros. ¿Vida personal? Entre los estudios, el trabajo y los turnos extra, el círculo se cierra. Un círculo cerrado, repitió Miguel pensativo. Sí, en la vida a veces hay círculos que se cierran. A veces, muchos años después. Ella no entendió a qué se refería, pero no preguntó. Miguel solía hablar en acertijos, sobre todo cuando estaba cansado. A principios de noviembre ocurrió un incidente en cuidado. Una de las residentes mayores cayó y se fracturó la cadera. Mientras la preparaban para trasladarla al hospital, gritaba tanto del dolor que todo el piso se alteró. Muchos residentes se inquietaron y Miguel, al escuchar los gritos, intentó levantarse del sillón demasiado rápido y perdió el equilibrio. Verónica, que había acudido corriendo al escuchar el alboroto, apenas logró sujetarlo antes de que cayera. «Cuidado», exclamó. «Podría haberse golpeado». «No me pasará nada», gruñó él, aunque claramente estaba asustado. «¿Quién está gritando?» Rosana Pascual cayó. «Pero no se preocupe, la llevarán al hospital y estará bien», le ayudó a sentarse de nuevo en el sillón, notando cómo le temblaban las manos. «Señor Navarro, ¿le traigo algo para calmarse?» «No», respondió secamente. «Mejor siéntate un momento. Cuéntame algo. Sobre tus estudios, por ejemplo». Y Verónica le habló de su difícil examen de cirugía, de su práctica en urgencias, de sus planes para el futuro.
Poco a poco, las manos del anciano dejaron de temblar, su respiración se normalizó. ¿Sabes?, dijo de repente cuando Verónica ya se despedía. Me alegra que seas tú mi enfermera. Contigo, me siento en paz. Ella sonrió. Gracias. Yo también me alegro. De camino a casa, Verónica reflexionaba sobre cuánto había cambiado Miguel Navarro en esas semanas. De un viejo hosco y encerrado en sí mismo, se había transformado en un conversador fascinante, con una mente aguda y un humor inesperado. Seguía siendo severo, sobre todo cuando criticaba la música moderna, que calificaba de horrenda, pero esa severidad ya no hería. Verónica había aprendido a ver en ella una pasión genuina por la música clásica. También notó que Miguel la miraba a menudo con una expresión especial, como buscando en sus rasgos algo conocido. Cada vez que notaba esa mirada, un escalofrío le recorría la espalda, como si el anciano supiera algo sobre ella que ella misma ignoraba. Diciembre trajo la primera nieve y el viento helado. Verónica, al fin, había podido comprarse un abrigo nuevo con lo que había ganado en cuidado. Caminaba por la alameda nevada que rodeaba la residencia, pensando en los exámenes finales. Miguel Navarro había prometido ayudarla a preparar el examen de latín, en su juventud había dominado el idioma a la perfección. En la habitación del profesor reinaba un ambiente cálido y acogedor. Afuera, grandes copos de nieve flotaban en el aire, y dentro todo olía a medicamentos y a libros viejos, un olor que Verónica ya había llegado a asociar con hogar, aunque en realidad nunca había tenido uno. Buenos días, señor Navarro, saludó al entrar. ¿Cómo durmió? Bien, asintió él, acomodándose las gafas. Estaba sentado, como siempre, rodeado de papeles. Hoy te ves especialmente animada. ¿Pasó algo bueno? Aprobé el examen preliminar de farmacología, sonrió Verónica, sacando el tensiómetro del bolsillo de su bata. Con la nota más alta. Y finalmente pude comprarme el abrigo de invierno. Muy bien hecho, asintió el profesor, satisfecho. Estudiar es lo más importante. Y sobre el abrigo, se detuvo un momento. Yo podría haberte ayudado, ¿sabes? Gracias, pero preferí arreglármela sola, respondió Verónica con suavidad pero con firmeza. Jamás aceptaba caridad, lo veía como una humillación. Vamos a medir la presión, y después, si no está muy cansado, podríamos repasar algo de latín. Miguel extendió el brazo. Qué terca eres, Verónica. Igual que tu madre. Ella lo miró sorprendida. ¿Mi madre? Pero usted no conoció a mi madre. Un desliz, dijo rápidamente el anciano. Quise decir que seguramente heredaste su carácter. Verónica prefirió no insistir, aunque el comentario le pareció extraño. Terminó de medirle la presión y anotó los valores. La presión está un poco alta, pero nada grave. Enseguida traerán el almuerzo. Mientras tanto, voy a cambiarle las sábanas, ¿le parece? El profesor asintió y volvió a sus papeles, mientras Verónica se ocupaba de la cama. Al estirar las sábanas limpias, golpeó sin querer la mesilla de noche. El cajón superior se abrió de golpe y papeles, sobres y fotografías se desparramaron por el suelo. ¡Ay, lo siento!, exclamó Verónica, agachándose apresuradamente a recoger todo. ¡Qué torpe soy! No pasa nada, respondió Miguel sin volverse. Solo ten cuidado, hay fotos que aprecio mucho. Mientras ordenaba los papeles, una fotografía antigua llamó la atención de Verónica. Desde la imagen amarillenta, una joven de rasgos nobles, sonrisa suave y ojos llenos de luz la miraba. Pero no era eso lo que la dejó paralizada, la mujer se parecía increíblemente a ella misma. El mismo óvalo del rostro, los mismos pómulos altos, el mismo corte de ojos. Solo el peinado y la expresión eran distintos, en la mujer de la foto había una seguridad y un brillo que Verónica nunca había visto reflejados en su propio espejo. Señor Navarro, preguntó con voz temblorosa, ¿quién es esta mujer? El profesor se volvió bruscamente.
Al ver la foto en sus manos, palideció. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó en voz baja. Se cayó del cajón. ¿Quién es? ¿Por qué se parece tanto a mí? Miguel se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. De repente, parecía mucho más viejo, más cansado. No sabía cómo decírtelo, dijo finalmente. No estaba seguro de tener derecho. No quería agitar el pasado. ¿Qué pasado?, preguntó Verónica, acercándose a él aún con la fotografía en la mano. Por favor, dígame, ¿quién es esta mujer? El anciano suspiró hondo e hizo un gesto para que Verónica se sentara. Es Margarita Santana, dijo en voz baja. Mi mejor alumna. Murió en un accidente de tráfico hace muchos años. El corazón de Verónica dio un vuelco. ¿Santana?, repitió. Yo me llamo Verónica Santana. Lo sé, asintió Miguel. Eso fue lo que me impactó la primera vez que dijiste tu apellido. Luego empecé a notar el parecido. Al principio pensé que era imaginación mía. Pero cuanto más te conocía, más evidente se hacía, eres su hija. La habitación pareció girar frente a los ojos de Verónica. Se apoyó en la mesa para no caerse. Eso es imposible, susurró. Lo habría sabido. Me lo habrían dicho en el orfanato. ¿Y qué te dijeron?, preguntó el profesor, mirándola fijamente. Que mi madre murió durante el parto y que mi padre murió poco después. Que no había familiares, por eso me enviaron al orfanato. Miguel negó con la cabeza. No fue así. Tu madre murió, sí, pero tú ya habías nacido. Tenía cerca de 1 año cuando ocurrió el accidente. ¿Y mi padre? Miguel guardó silencio un momento. Tu padre sufrió muchísimo. No pudo superar la pérdida de Margarita. Se llevó contigo a otra ciudad. Y 2 años después, supe que también había fallecido. De un infarto, según me dijeron. Intenté encontrarte, pero las pistas se perdieron. Verónica se dejó caer sobre la silla. 1000 preguntas giraban en su mente, pero no sabía por cuál empezar. ¿Y cómo sabe usted todo esto?, preguntó finalmente. Miguel Navarro suspiró pesadamente. Fui su profesor en el conservatorio. Y más que eso, fui su padrino. ¿Su padrino? Verónica lo miró con incredulidad. ¿Entonces usted es mi padrino? Sí, respondió simplemente. Aunque qué clase de padrino he sido si ni siquiera pude encontrarte cuando te quedaste sola. En su voz había tal sinceridad y dolor que el corazón de Verónica se encogió. No fue su culpa, dijo en voz baja. Usted lo intentó. Así se dieron las cosas. Guardaron un largo silencio. Afuera, la nevada arreciaba y el cuarto se tornaba más sombrío. Finalmente, Verónica alzó la vista hacia Miguel. Hábleme de ella. De mi madre. ¿Cómo era? El anciano se levantó con esfuerzo, fue hasta el armario y sacó un viejo álbum de fotos con la tapa de cuero desgastado. Aquí, dijo, acariciando con ternura la cubierta. Aquí está toda su vida. Lo conservé, aunque tu padre no quería. Decía que removía heridas. Pero yo no pude dejarla ir. Abrió el álbum y Verónica vio a una joven en uniforme escolar, con trenzas y un violín en las manos. Aquí está en la escuela de música, explicó Miguel. Mostró talento desde muy pequeña. A los 12 años ya interpretaba a Paganini. Siguieron fotografías de Margarita adolescente, en conciertos, en actos del conservatorio, siempre con compañeros o sola en el escenario. Miguel contaba la historia de cada imagen, dónde y cuándo fue tomada, qué ocurría en la vida de Margarita en ese momento. Aquí está tu madre con tu padre, dijo señalando una foto de una pareja feliz frente al palacio de bodas. Se conocieron en un concierto donde Margarita interpretaba a Tchaikovsky. Él era periodista, escribía sobre música clásica. Se enamoró de ella a primera vista,
pero a ella le tomó 2 años corresponderle. Verónica miraba fijamente al hombre alto de rostro bondadoso que abrazaba cariñosamente a su madre. «Y aquí estás tú», continuó Miguel, pasando la página. «Tendrías unos 8 meses». En la fotografía, Margarita sostenía a un bebé regordete con un gorrito de encaje. La niña sonreía ampliamente, mostrando su boquita desdentada. «Rita te adoraba», dijo el profesor en voz baja. Decía que era su mayor creación. Mejor que cualquier música que hubiera compuesto jamás. ¿Compuesto?, repitió Verónica. ¿Ella escribía música? Sí, y era muy talentosa. Conservo algunas de sus partituras. Su sueño era grabar un álbum con sus obras, pero no tuvo tiempo. Había tanta tristeza en su voz que Verónica, instintivamente, le tomó la mano. «Cuénteme cómo murió». Miguel volvió a suspirar. Volvían de una gira, a finales de octubre. Las carreteras estaban heladas, el conductor perdió el control. Tu madre iba en el asiento trasero junto al pianista acompañante. Ambos murieron en el acto. El conductor y el director de la filarmónica, que iban adelante, sobrevivieron. Hizo una pausa, luchando contra sus emociones. Tú no ibas en ese coche. Estabas en casa con tu padre. Probablemente eso te salvó la vida. El funeral fue devastador. Tu padre quedó completamente destruido. Una semana después empacó todo, te llevó con él y desapareció. Ni siquiera me dijo a dónde. Mucho después supe que se había mudado con su madre. Pero nunca buscó contacto. Y luego llegó la noticia de su muerte. ¿Y su madre? ¿Mi abuela?, preguntó Verónica. Ya era muy mayor y estaba enferma. Hasta donde sé, falleció poco después que tu padre. ¿Y después? Después, todo se perdió. Traté de encontrarte a través de conocidos, por medios oficiales, pero fue inútil. Finalmente, pensé que quizá era mejor así. Supuse que te habrían adoptado y tendrías una nueva familia, un nuevo apellido. Nunca me adoptaron, dijo Verónica en voz baja. Crecí en un orfanato. Y siempre me llamé Santana. Miguel hojeó algunas páginas más del álbum con cuidado. Aquí está el último concierto de Margarita, una semana antes de su muerte. Tocaba a Brahms. El público ovacionó de pie. Hasta altas horas de la noche, Miguel contó a Verónica sobre su madre, cómo comenzó su camino en la música, cómo ingresó en el conservatorio, cómo ganó concurso tras concurso. Le habló del sueño de Margarita de abrir una escuela de música para niños huérfanos, porque ella misma había crecido en una familia humilde y sabía lo difícil que era salir adelante sin contactos ni dinero. Decía que la música salva el alma, recordaba Miguel. Especialmente el alma de un niño. Decía que cada niño debía tener la oportunidad de encontrar su voz en el arte, aunque no llegara a ser músico profesional. Eso hace a las personas más completas y más fuertes para afrontar la vida. Verónica escuchaba en silencio, temiendo perderse una sola palabra. Finalmente, viendo que Miguel estaba agotado, le ayudó a acostarse y se dispuso a marcharse. Verónica la llamó cuando ya estaba en la puerta. Ven mañana, por favor. Tengo algo para ti. Algo que perteneció a tu madre. Claro que vendré, prometió ella. Ahora descanse. Fue un día increíble. Al salir de la habitación, Verónica apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos. El corazón le latía con fuerza, su mente era un torbellino. Había aprendido más sobre su familia en una tarde que en toda su vida anterior. Tenía una madre, una talentosa violinista y compositora. Un padre, amoroso y dedicado. Y ahora tenía un padrino, aunque anciano y gruñón, que era el guardián de su memoria. Caminando de regreso al internado, Verónica no sentía el habitual cansancio. Dentro de ella hervía una energía extraña, una mezcla de emoción, alegría, tristeza y esperanza.
Al llegar, sacó de su armario el viejo osito de peluche y lo abrazó fuertemente. ¿Sabes?, susurró. Tengo una familia. Tuve una familia. Y parece que ahora la tengo otra vez. Tras aquel descubrimiento, la vida de Verónica cambió radicalmente. Ahora acudía a cuidado no solo durante sus turnos de trabajo, sino siempre que podía, ávida de absorber cada fragmento de información sobre su verdadera familia. Miguel Navarro se convirtió para ella no solo en un paciente, sino en un puente hacia un pasado que jamás había conocido. Mira, decía él, sacando una pequeña cajita de un viejo baúl. Esto era de tu madre cuando era niña. Guardaba aquí sus tesoros, su primera medalla en un concurso, un mechón de cabello de tu abuela, programas de sus primeros conciertos. Verónica tocaba con ternura aquellos pequeños vestigios de otra vida, imaginando a la niña que algún día sería su madre, guardando cuidadosamente cada recuerdo. Al día siguiente, Miguel Navarro le entregó un pequeño paquete envuelto en terciopelo. Esto perteneció a tu madre, dijo en voz baja. Lo guardé esperando poder dártelo algún día. Dentro, Verónica encontró un antiguo broche con una amatista, sencillo pero elegante. Margarita lo llevaba en todos sus conciertos. Decía que era su amuleto, explicó Miguel. Se lo regaló su abuela. Desde entonces, Verónica siempre llevó el broche consigo, un discreto amuleto que le recordaba a la madre que nunca conoció, pero que ahora podía imaginar. Otro descubrimiento especial para Verónica fue la música de su madre. Miguel había conservado no solo grabaciones de sus conciertos, sino también cuadernos de partituras con composiciones propias. Tenía un don especial, decía, hojeando con cuidado las páginas amarillentas. No solo interpretaba, vivía la música. Un día, Miguel le propuso enseñarle a tocar. No el violín, que requería años de estudio, sino un sencillo teclado electrónico que pidió a su hijo que le enviara desde el extranjero. Nunca es tarde para empezar, le dijo al ver su expresión de duda. Además, lo llevas en la sangre. Y comenzaron las clases. Los dedos de Verónica, acostumbrados a las maniobras médicas, al principio eran torpes sobre las teclas, pero Miguel resultó ser un maestro paciente. Poco a poco, las melodías más sencillas empezaron a surgir, y los ojos de la joven brillaban de entusiasmo cuando de sus manos nacía verdadera música. Es increíble, comentó un día Miguel Navarro, observando cómo Verónica estudiaba una simple sonatina. Tienes los mismos movimientos de manos que Margarita. Incluso la misma inclinación de cabeza cuando escuchas la melodía. La naturaleza reclama lo suyo. Febrero fue muy frío. Miguel empezó a quejarse con más frecuencia de dolores en el pecho y a fatigarse rápidamente. Verónica, preocupada, insistió en que se sometiera a un examen adicional. Los resultados no fueron alentadores, el corazón del viejo profesor se estaba desgastando más rápido de lo que los médicos habían previsto. ¿Cuánto me queda?, preguntó directamente al cardiólogo que vino a darle el diagnóstico. Si sigue todas las indicaciones y toma la medicación estrictamente, varios meses, tal vez un año, respondió el médico, evitando la mirada de Verónica. Cuando el médico se marchó, Miguel miró a la joven conmocionada y, sorprendentemente, sonrió. No pongas esa cara, Verónica. Tengo 83 años. He vivido una vida larga e interesante. Y lo más importante, te encontré. Ahora puedo irme en paz. No diga eso, exclamó Verónica, secándose las lágrimas. Vamos a luchar. Investigaré nuevos tratamientos, ensayos clínicos. Miguel negó con la cabeza. No es necesario, está bien así. Pero hay algo de lo que debemos hablar mientras aún tengamos tiempo. Aquella noche, le contó a Verónica su decisión de reescribir su testamento. Tengo algunos bienes. Mi hijo vive en el extranjero, tiene un buen trabajo y está bien económicamente. Hablé con él y está de acuerdo en que parte de la herencia debe ser para ti. Pero yo no puedo, empezó a decir Verónica.
Si puedes, la interrumpió Miguel. Eres mi ahijada. Por ley y por conciencia, eres parte de mi familia. Y además, eres hija de Margarita. A ella le habría gustado que tuvieras un hogar, para que no tuvieras que trabajar tan duro como ahora. Verónica no discutió, viendo lo importante que era eso para el anciano. Solo preguntó: ¿y su hijo? ¿No le molestará? ¿Rodrigo? Miguel sonrió. Es un buen hombre. Lástima que venga tan poco, pero su trabajo se lo exige. Sabe de ti. Le conté tan pronto como supe quién eras. Quiso venir a conocerte enseguida, pero yo le pedí que no apresurara las cosas. En marzo, la salud de Miguel empeoró bruscamente. Pasaba la mayor parte del tiempo en cama. Verónica, con permiso de la dirección de cuidado, prácticamente se trasladó allí, ocupando una habitación del personal. Estudiaba para sus exámenes al lado de la cama del profesor y aunque débil, Miguel seguía enseñándole música y contándole historias del pasado. El 1 de abril, Rodrigo finalmente llegó. Un hombre alto, de mediana edad, con los mismos intensos ojos azules de su padre. Verónica sintió simpatía inmediata por su franqueza y sinceridad. Mi padre hablaba tanto de ti, dijo, estrechándole la mano. Dice que eres una verdadera médica de vocación. Todavía soy estudiante, se sonrojó Verónica. Eso no importa. Lo importante es tener vocación. Y tú la tienes, dijo Rodrigo con seriedad. Gracias por cuidar de él. Estos últimos meses han sido felices para él gracias a ti. Miguel dormía intranquilo en su habitación y Verónica y Rodrigo hablaban en voz baja en la pequeña sala de descanso. Te ha dejado el piso del centro, dijo de pronto Rodrigo. Y algo más, especial. No quiero estropear la sorpresa, él quiere decírtelo en persona. Verónica se turbó. Me siento incómoda. Usted es su hijo, y yo. Y tú eres hija de Margarita, la interrumpió Rodrigo con suavidad. Mi padre la amaba como a una hija. Recuerdo su dolor cuando ella murió. Y luego esos interminables intentos de encontrarte. Contrató detectives privados, contactó a servicios de adopción. Todo fue en vano. Y luego simplemente entraste por su puerta. Él cree que fue el destino. Al día siguiente, Miguel pidió que lo ayudaran a sentarse junto a la ventana. Últimamente casi no se levantaba, pero insistió. Hoy el sol está bonito, dijo, entrecerrando los ojos al brillante sol de primavera. En días así, da gusto tocar a Vivaldi. Se veía solemne. Verónica, dijo cuando ella le acomodó los cojines. Necesito decirte algo importante. El profesor le contó que había firmado todos los papeles necesarios, el piso del centro ahora era de Verónica. No tendrás que vivir más en un dormitorio estudiantil, dijo. Es un buen piso, amplio. Tiene 3 habitaciones, una gran biblioteca. Rodrigo retiró algunas pertenencias personales, pero el mobiliario principal quedó, antiguo pero sólido. Verónica empezó a protestar, pero él la detuvo con un gesto. Ya está decidido, los documentos están firmados. Pero aún hay algo más. Pidió a Rodrigo, que estaba sentado en silencio en la esquina, que trajera un estuche del armario. Rodrigo colocó cuidadosamente un largo estuche negro en las rodillas de su padre. Es el violín de Margarita, dijo Miguel, acariciando la tapa. Una obra de un maestro italiano del siglo XVIII. Un instrumento muy valioso. Margarita lo ganó como premio en un concurso internacional, levantó la vista hacia Verónica. Ahora es tuyo. Verónica ahogó un suspiro. Pero yo no sé tocar. Y además, un objeto tan valioso. Aprenderás, si quieres, dijo Miguel suavemente. Y si no, guárdalo como un recuerdo. Lo más importante es que sepas que tu madre soñaba con abrir una escuela de música para niños sin recursos, especialmente para huérfanos. Ella misma luchó sin contactos, sabía lo difícil que era,
hizo una pausa. No te pido que dejes la medicina. Pero tal vez algún día puedas cumplir su sueño. En su memoria. Verónica asintió en silencio, incapaz de pronunciar palabra por la emoción. Esa noche, la salud de Miguel empeoró drásticamente. Los médicos hablaron de hospitalización, pero él se negó rotundamente. Quiero morir aquí, entre mis libros y partituras, dijo con firmeza. Solo pido que Verónica esté conmigo. Verónica no se apartó de su lado ni un momento. Rodrigo también estaba allí. Hablaban de música, del futuro, de sueños. Miguel, a pesar de la debilidad, mantenía una lucidez sorprendente. ¿Sabes, Verónica?, dijo cerca del amanecer, cuando Rodrigo salió brevemente de la habitación. Estoy agradecido de haberte encontrado. Es como si el círculo se cerrara. Ahora podré mirar a Margarita a los ojos cuando la vea allá arriba, señaló débilmente hacia el cielo. Y decirle que su hija se convirtió en una gran persona. En una verdadera persona. El 5 de abril, Miguel Navarro se apagó tranquilamente. Murió mientras dormía, con una leve sonrisa en los labios, como si escuchara una música maravillosa, inaudible para los demás. El sol primaveral inundaba la amplia sala de la vieja mansión. Las ventanas estaban abiertas de par en par, dejando entrar el aire fresco y los sonidos de la ciudad despertando. En la pared colgaba un gran retrato de una joven con un violín, Margarita Santana, y junto a él, una foto de un anciano de ojos azules intensos. Bienvenidos a la Escuela de Música Margarita, sonrió Verónica, mirando al grupo de niños que observaban con curiosidad el nuevo edificio. Me llamo Verónica Santana, soy la directora de esta escuela. Y este es Romualdo Fernández, nuestro profesor de piano. Un joven de cabello largo recogido en una coleta saludó amistosamente a los niños. Romualdo Fernández también creció en un orfanato, como ustedes, continuó Verónica. Y ahora es estudiante de conservatorio y nuestro maestro. Habían pasado 5 años desde la muerte de Miguel Navarro. 5 años llenos de cambios y descubrimientos. Verónica terminó la carrera de medicina, obtuvo su título y trabajó un año como médica general. Pero durante todo ese tiempo, no dejó de pensar en la última petición de su padrino, cumplir el sueño de su madre de abrir una escuela de música para huérfanos. El piso que le dejó Miguel se convirtió en su primer verdadero hogar. Las habitaciones espaciosas, los techos altos, los muebles antiguos, todo respiraba historia y calidez. Verónica pasaba muchas noches en el sillón junto a la ventana, revisando los archivos de Miguel, escuchando grabaciones de su madre y reflexionando sobre el futuro. La idea surgió un día, mientras ordenaba viejos papeles. Encontró una carta del ayuntamiento, de 15 años atrás, sobre la posible cesión de una vieja mansión para una escuela de música. El proyecto nunca se concretó, pero la carta encendió en ella una chispa. Siguieron meses de reuniones, negociaciones y trámites. Rodrigo apoyó su idea y ayudó a financiar los primeros pasos. La mansión, aunque deteriorada, conservaba su majestuosidad y resultaba perfecta para una escuela. Verónica también empezó a buscar aliados. Visitó orfanatos, contando su proyecto y ofreciendo clases gratuitas a quienes se interesaran. Así conoció a Romualdo, un talentoso pianista que, pese a su origen humilde, había logrado entrar en el conservatorio. Se convirtió en su primer asistente. Luego se sumaron otros: Paulina, una estudiante de música criada en una familia de acogida; Sebastián, un violinista consagrado que nunca olvidó su infancia en el orfanato; y una maestra jubilada deseosa de seguir siendo útil. Juntos formaron el núcleo de la futura Escuela Margarita. La inauguración fue en septiembre, el día del cumpleaños de Margarita Santana. Asistieron más niños de los esperados, 27 chicos y chicas de 3 orfanatos de la ciudad. El camino sería largo, pero el primer paso estaba dado. ¿Tendremos conciertos de verdad?, preguntó un niño delgado de unos 10 años al terminar la visita guiada. Claro que sí, sonrió Verónica.
¿Te gusta actuar? No lo sé, se encogió de hombros el niño. Nunca lo he intentado. Pero me gustaría que alguien me escuchara. Al menos una vez. Verónica se agachó hasta su altura. ¿Cómo te llamas? Víctor. ¿Sabes, Víctor? Te escucharán. Y no solo una persona, sino muchas. Tendremos conciertos todos los meses. Y dentro de un año, cuando ya hayan aprendido a tocar, organizaremos un gran festival. Y habrá muchos espectadores, añadió Verónica. Los ojos del niño se iluminaron. ¿De verdad? ¿Y nos aplaudirán? Claro que sí, le dijo Verónica, dándole una palmada en el hombro. Te lo prometo. Ese día, Verónica hizo muchas promesas, a sí misma, a los niños, a la memoria de su madre y de Miguel Navarro. Y estaba decidida a cumplirlas todas. El primer año de vida de la escuela fue el más difícil. Faltaban instrumentos, dinero para los servicios básicos, e incluso tiempo. Verónica seguía trabajando como médica, ahora en una clínica privada, para tener un horario más flexible. Pero la escuela seguía viva, crecía, y los niños llegaban cada vez con mayor entusiasmo. Al final del primer año escolar se celebró el primer concierto. Fue modesto, algunas piezas sencillas, ejecutadas a veces con inseguridad, pero con tanto empeño que el público, principalmente personal de los orfanatos y otros niños, aplaudió de corazón. Después del concierto, un hombre mayor, vestido con un traje elegante, se acercó a Verónica. Un trabajo extraordinario, le dijo, estrechándole la mano. Represento una fundación de apoyo a las artes. Nos gustaría hablar de una posible colaboración. Aquello marcó el inicio de una nueva etapa. La fundación otorgó una beca para el desarrollo de la escuela, lo que permitió comprar nuevos instrumentos, ampliar el programa educativo e incluso organizar un campamento musical de verano para los niños. El orgullo especial de Verónica fue el orquesta. Al principio, un pequeño conjunto de 5 integrantes que con el tiempo creció hasta convertirse en una auténtica orquesta de cámara en la que tocaban alumnos, egresados e incluso músicos invitados. Una de las tradiciones más especiales de la escuela eran las noches de Margarita, conciertos mensuales donde se interpretaban obras de Margarita Santana. Miguel Navarro había conservado todos sus cuadernos de partituras y Verónica, con ayuda de músicos profesionales, restauró y adaptó las composiciones para que pudieran ser interpretadas por estudiantes de distintos niveles. Aquellas veladas eran mágicas. Verónica siempre contaba a los niños sobre su madre, su vida y sus sueños. Para muchos huérfanos, la historia de Margarita fue una fuente de inspiración, una mujer talentosa que no solo brilló, sino que soñó con ayudar a otros niños sin padres. En el 5º aniversario de la escuela se planeó un gran concierto en la Filarmónica de la ciudad. Verónica estaba nerviosa, sería la primera presentación verdaderamente pública de sus alumnos en un escenario tan prestigioso. Todo saldrá bien, la tranquilizaba Sebastián, ahora director artístico de la escuela. Los niños están listos. Han trabajado mucho. El auditorio de la Filarmónica estaba lleno. No solo asistieron familiares y amigos de los alumnos, sino también muchos ciudadanos, atraídos por la historia de la escuela que los periódicos locales habían difundido. El concierto abrió con la composición de Margarita Santana, Despertar de Primavera, interpretada por la orquesta escolar. Cuando sonaron las últimas notas, la sala estalló en aplausos. Los niños en el escenario brillaban de felicidad y Verónica, oculta entre bastidores, se secaba discretamente las lágrimas. Tras el concierto hubo una recepción. Verónica presentó la escuela, habló de sus proyectos futuros, de nuevos programas y becas para alumnos destacados. Sentía que, de alguna manera, su madre y Miguel Navarro estaban allí, invisibles, aprobando cada palabra. ¿Y usted también toca?, le preguntó una señora mayor cuando terminó la parte oficial. Un poco, respondió Verónica, algo avergonzada. Miguel alcanzó a darme algunas clases, después aprendí sola.
pero no actúe en público. Tóquenos algo, pidió la dama. Por el aniversario de la escuela. Verónica quiso rehusarse, pero atrapó la mirada de Sebastián, que le asintió discretamente y decidió animarse. Está bien, dijo. Pero será una pieza muy sencilla. Subió al escenario, donde ya había un piano. Pero, en vez de sentarse, sacó de su estuche el violín, el de su madre, aquel fabricado por un maestro italiano del siglo XVIII. Voy a tocar una nana, dijo al micrófono. Es la primera pieza que compuso mi madre, Margarita Santana, cuando supo que estaba esperando un hijo. La llamó Nana para una hija. La sala guardó un silencio expectante. Verónica levantó el violín, lo acomodó en su hombro como Sebastián le había enseñado, y deslizó el arco sobre las cuerdas. Una melodía sencilla y tierna empezó a fluir, algo insegura, no técnicamente perfecta, pero cargada de sentimiento, tanto que muchos de los presentes cerraron los ojos, dejándose envolver por la música. Mientras tocaba, Verónica sintió por primera vez en su vida una paz absoluta. Como si todas las piezas del rompecabezas finalmente hubieran encajado. Había encontrado su familia, no solo en los recuerdos de su madre y su padrino, sino en esos niños que ayudaba a descubrir su vocación a través de la música, en esos jóvenes músicos que, como ella, habían superado la adversidad. El círculo se había cerrado, de su madre, a través de Miguel Navarro, hasta ella, del aislamiento hacia encontrar raíces y una nueva familia, del vacío a una vida llena de significado. Cuando la última nota se extinguió, en la sala reinó un momento de silencio absoluto antes de que estallaran los aplausos. Pero Verónica casi no los escuchaba. Miraba el retrato de su madre en el escenario y le pareció que Margarita le sonreía. «Lo logré, mamá», susurró Verónica. «Tu sueño se hizo realidad». Ya de noche, tras el concierto, Verónica regresó a la escuela vacía. Caminó por los pasillos silenciosos, echó un vistazo a las aulas donde de día resonaban la música y las voces infantiles. En el despacho de la directora se detuvo frente a la pared donde colgaban dos retratos, Margarita y Miguel Navarro. «Gracias», dijo en voz baja. «Por todo». Luego se sentó en su escritorio, abrió un cajón y sacó la vieja fotografía que una vez encontró en el mueble de Miguel Navarro. Desde la imagen amarillenta, una joven tan parecida a ella misma que a veces le costaba creerlo, le devolvía la mirada. Junto a la fotografía reposaba una carpeta con nuevas solicitudes de orfanatos. El próximo año planeaban admitir a 30 nuevos alumnos. Nunca es tarde para empezar una nueva vida y encontrar una familia, pensó Verónica, guardando cuidadosamente la foto. Ella lo sabía mejor que nadie. Había recorrido el largo camino desde ser una huérfana solitaria hasta convertirse en alguien con un lugar en el mundo, en una persona capaz de dar alegría y esperanza a otros. Afuera, un nuevo día comenzaba. El sol se alzaba lentamente sobre la ciudad, prometiendo un cielo despejado. Verónica sonrió, anticipando un día lleno de música, voces infantiles y pequeños descubrimientos. Después de todo, ahora tenía una familia, grande, bulliciosa y llena de talento. Un encuentro inesperado puede cambiar toda una vida, pensó. Gracias, Miguel Navarro, por no haberme rechazado aquel primer día. Gracias por reconocerme como hija de Margarita. Gracias por devolverme una familia y darme un nuevo sentido a la vida. En el reproductor sonaba suavemente música de Chopin, el compositor favorito de Miguel Navarro. Verónica cerró los ojos, dejándose llevar por la melodía y sintiendo la presencia invisible de aquellos que habían cambiado su destino para siempre. El teléfono sobre el escritorio sonó, sacándola de sus pensamientos. Era Sebastián, recordándole la audición de nuevos alumnos programada para ese día. «Claro que me acuerdo», respondió Verónica. «Estaré allí en una hora». Se levantó, miró una vez más los retratos en la pared y sonrió. Le esperaba un nuevo día, nuevos encuentros, nuevos descubrimientos. La vida continuaba. Y era hermosa.